Los elfos silvanos, o Azrai, son los guardianes místicos de Athel Loren, un bosque tan antiguo y enigmático como ellos mismos. Separador de sus parientes de Ulthuan y Nagaroth hace eones, los silvanos eligieron abrazar la naturaleza salvaje, fundiendo sus destinos con los ritmos de un reino viviente y sobrenatural. Sos sombras en la espesura, arqueros implacables y sabios de magia antigua, protectores de una tierra encantada que respira y siente, y cuyas raíces se hunden en un misterio insondable. Más que simples defensores, son los espíritus encarnados del bosque. Su magia fluye de los arcanos monolitos y de los poderes de la reina maga Ariel y el rey cazador Orión, unidos en una danza eterna con los espíritus del bosque. Para los Azrai, la vida y la muerte son ciclos inseparables de la naturaleza misma. Así ofrecen piedad a pocos y respiro menos aún. La cacería salvaje, que es desatada en las noches de los solsticios, en su forma de recordar al mundo que Athel Loren es un reino prohibido, un lugar en que los intrusos pagan con su sangre. Guiados por una devoción implacable y un celo feroz, los elfos silvanos no buscan la gloria en el campo de batalla. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, darle a like y suscribiros, y que os podéis hacer miembros del canal para apoyar aún más este proyecto. Vamos con este tercer y último vídeo de los elfos silvanos. Vamos a acabar esta saga de nuestros buenos amigos de Athel Loren, que para lo que da, una facción y unos personajes que apenas salen de un bosque, y fijaros toda la historia que tienen, ¿no? Muy guay los elfos silvanos, a mí me gustan mucho. Nunca llegué a comprar miniaturas, a ver si los sacan en Old War, puede estar guapo cogerlos a lo mejor. Aunque en Age of Sigmar estoy pintando driades y tal y están bastante guapas, la verdad. Vamos a acabar con esta historia, vamos a ver qué pasa con Ariel, qué le sucede tras la muerte de su hermana, que es donde lo dejamos, y vamos a ver qué pasa con Orión. Así que nada, señores, sin más dilación, vamos con el vídeo. La hermana de Ariel había muerto, y la reina maga de Athel Loren ardía con el fuego de la venganza, decidida a desentrañar la identidad de los responsables de la caída de su hermana. Convoca a cada uno de los videntes de Athel Loren, urgiéndoles a emplear sus dones para descubrir a los culpables. Sabía que los asesinos provenían de Ulthuan, pero ansiaba conocer la mente oscura detrás de su ataque. Pero Morathi, astuta y prevenida, había ocultado sus huellas con poderosos conjuros, un velo de magia oscura que ni siquiera el tapiz de la fuente del poder de Ariel podía atravesar. Consumida por la desesperación, Ariel se adentró en conocimientos prohibidos, sumergiéndose en las sombras de la hechicería oscura. Con sus nuevos y oscuros poderes restauró una parte de las raíces del mundo de Athel Loren, permitiendo a Orión y a su ejército avanzar a través de esos antiguos caminos hacia las praderas de Eirion, tierra natal del príncipe Valedor. Los habitantes de Eirion, devotos de Kurnus, dudaron antes de levantar armas contra Orión, quien portaba la imagen de su dios. Pero su vacilación fue su perdición, y las llanuras de Eirion se tiñeron de rojo. En esa matanza Orión perdió la alegría de la cacería y se sintió vacío, como si la venganza misma se hubiera transformado en una tragedia. Estuvo a punto de enfrentarse a Ariel, pero ella logró descubrir finalmente el velo de Morathi, exponiendo la retorcida traición de la reina bruja. Así los Azrai llevaron su vendetta al corazón de Nagaroth, donde los bosques eran ácidos y desprovistos de vida, un lugar donde el frío era tan despiadado que congelaba incluso el aliento de las dríades. Aún así, arremetieron contra Gron, la fortaleza de Morathi, derrumbando los muros exteriores con la fuerza imparable de los hombres árbol. Desesperada, Morathi envió mensajeros en busca de ayuda, pero su hijo, Malekith, habiendo descubierto su implicación en la muerte de Ayeshara, se regodeó de su desesperación y prohibió que recibiera socorro. Acorralada en su propia ciudadela, Morathi cayó de rodillas, humillándose ante Ariel y Orión. Orión quiso acabar con ella de inmediato, pero Ariel, tentada por las promesas de conocimiento prohibido de Morathi, optó por perdonarla. La reina maga aceptó el oscuro pacto, una elección que nunca debió hacer. Esa decisión marcaría el inicio de su descenso en la hechicería negra,
mientras Morazi, victoriosa en su derrota, esbozaba una sonrisa interna, sabiendo que había salido de nuevo ciclo corrupto en el alma de Ariel. Cuando los Azrai regresaron a Azelloren, Ariel y Orión discutieron amargamente. Las leyendas cuentan que sus disputas enfurecieron a los espíritus del bosque y cubrieron el otoño de escarcha. La primavera siguiente trajo una oscuridad impensable. Orión no renació. La reina maga se retiró en silencio y se volvió esquiva, mientras los espíritus del bosque, sin el equilibrio de la cacería salvaje, se tornaron hostiles hacia los elfos de Azelloren. El mundo de los Azrai dejó de ser un refugio y se transformó en un escenario de cacería perpetua, una pesadilla en la que solo unos pocos entendieron que el equilibrio estaba roto. Los años que siguieron fueron de brutalidad y furia. Ariel, cegada por su desesperación, comenzó a usar magia oscura para proteger los límites del bosque, erradicando a los invasores con un odio que debilitaba el propio tapiz. Cuanto más poder obtenía, más alejaba de su esencia, y el bosque, su lugar, su hogar, comenzó a decaer bajo el peso de esa corrupción creciente. Morgur, el corruptor, resurgió otra vez en el bosque de las sombras, y Ariel decidió destruirlo de una vez por todas. Lanzando sus huestes para capturarlo, lo trajo hasta el roble eterno, donde intentó absorber su poder oscuro en un último y desesperado intento. Pero Turzo, el milenario, percibió la violación de las raíces del mundo, y enfurecido interrumpió el ritual, acabando con Morgul y enfrentándose a Ariel. Aunque ésta lo despreció por ello, no se atrevió a alzar su mano contra uno de los ancianos. Aquel fue el primer aviso de la oscuridad que ya había consumido su corazón. Con cada paso, Ariel se había adentrado más en las sombras, y Azelloren, una vez vibrante y próspero, se convirtió en un lugar sombrío, atrapado en la guerra y la locura de su reina maga. Desde los albores del tiempo, los enanos han preferido aventurarse hacia el oeste del viejo mundo, como si los sombríos destinos de sus hermanos, los enanos del caos, que se adentraron en el este, aún resonaran en sus corazones. Atraídos por las leyendas de riquezas perdidas en las guerras con los elfos, los enanos veían el oeste como una tierra prometida de tesoros olvidados. Así las expediciones avanzaban sigilosamente por las cordilleras, escondidas de los ojos del imperio y de Tilea, hasta alcanzar las imponentes montañas grises, donde debían descender a las llanuras para descubrir antiguos túmulos y ruinas que escondían sus ansiados tesoros. Pero este camino les obligaba a penetrar en las tierras de Bretonia, enfrentándose a los señores locales, o peor aún, adentrarse en el temido bosque de Lórien, donde aguardaban sus más antiguos enemigos, los elfos silvanos. Desconocedores de los hombres que habitaban el bosque, muchos enanos marchaban confiados, y así les sucedió a las expediciones de Grugni Buscaoro en el año 1350 del calendario imperial. Este audaz buscador de tesoros reunió una fuerza expedicionaria imponente, llevando incluso un cañón como símbolo de su determinación. Pero los dioses se reían de sus planes y pronto se vio forzado a abandonar su arma al agotarse sus reservas de cerveza, forjando nuevas armas de bronce para enfrentar los peligros desconocidos que aguardaban dentro del bosque. El barranco de los Pinares, una grieta sombría en las entrañas del bosque, fue la ruta elegida para el descenso de los enanos. Allí, entre los pinos, se escondían águilas gigantes y jinetes de halcón, vigilantes de los sagrados dominios élficos. Al pasar junto a un árbol antiguo con símbolos de advertencia, la expedición cruzó el umbral hacia el reino prohibido sin darse cuenta de su osadía. Al oír el eco de sus pasos, los jinetes de halcón se lanzaron al bosque para advertir a los suyos de la intrusión. Los elfos, guardianes celosos de la naturaleza y eternos enemigos de los enanos, se prepararon para la guerra. En sus mentes los enanos no eran más que seres codiciosos, destructores de bosques y despojadores de piedras preciosas, indignos de entrar en sus sagrados dominios. A la cabeza de los elfos se encontraba Findol, el señor de la estirpe del pino, determinado a proteger los árboles ancestrales y las tierras de su linaje. Sigilosamente, sus forestales emboscaron a los enanos, provocándolos con lluvias de flechas que cayeron entre las sombras, lo que enfureció a Grugni. El enano ordenó a sus guerreros avanzar en formación cerrada de escudos, decidióse a enfrentar cara a cara a sus atacantes. Pero los elfos rápidos se desvanecieron entre los árboles, guiando a los matatrolls cada vez más profundos en el bosque, donde los aguardaba una muerte sin honor ni gloria. A espaldas de la columna enana aparecieron los hombres árbol, ancianos y terribles como pinos retorcidos por el tiempo,
bloqueando la retirada de los matatrolls que luchaban desesperados, siendo aniquilados por la imparable fuerza de las criaturas del bosque. La trampa se cerró con una precisión letal. Grugni, al comprender la magnitud de su error, organizó una última defensa formando un muro de escudos. Pero el bosque mismo se alzaba en su contra, mientras los elfos disparaban sin piedad desde las alturas, debilitando las formaciones enanas flecha tras flecha. En ese último aliento de batalla, cuando el número de enanos era apenas una sombra de lo que había sido, los elfos cargaron. Con espadas y dagas arremetieron hasta que solo quedó Grugni en pie, rodeado de los cadáveres de sus hermanos, lanzando maldiciones con sus últimos suspiros. Finalmente las legendarias Naestra y Arahan lo derribaron con una flecha en cada ojo, sellando el destino de la expedición. Aquellos que se atrevieron a profanar el bosque de Lórien fueron aniquilados sin piedad, y sus huesos se convirtieron en adornos para los nidos de las águilas y los halcones del bosque. Pero la sed de venganza de los enanos no tardaría en hacerse sentir. 2 años después, Ketil Grungison, el hijo de Grugni, regresó en pleno invierno, cuando los espíritus del bosque estaban más adormecidos y los elfos eran menos activos. Con una furia helada, Ketil y sus guerreros arrasaron a Lórien, talando sus árboles más antiguos y abriendo una herida en el corazón de este. Fue un pago de sangre, una revancha que resonó en las antiguas tierras de los elfos. Antes de regresar a Carak Nor, Ketil hizo una pira funeraria con el resto de los elfos y los árboles caídos, dejando tras de sí una cicatriz imborrable en el tapiz del bosque. Los bretonianos, respetuosos de las leyendas que rodean al bosque, evitan adentrarse en el corazón de este, pero sus enemigos no comparten esa misma prudencia y a menudo intentan cruzarlo para atacar el flanco bretoniano por sorpresa. Pero nadie ha logrado rodear a Bretonia a través de Lórien, pues en esos momentos de peligro, los elfos silvanos se alzan como guardianes y aliados de los hombres de Bretonia, y ningún invasor ha regresado para contar lo que vio entre los árboles. Uno de estos insensatos fue el conde Ulrich de los Bone Scholz de Reikland, vasallo del emperador y una amenaza para la paz de la región. En su avaricia reunió un ejército de mercenarios de dudosa lealtad y moral, destacando por su bajeza y su precio. Para reforzar sus filas pactó con el duque Bastinardo de Tilea, quien envió a sus ballesteros a cambio de unos cañones del imperio, cañones que estaban defectuosos, sin que Bastinardo lo supiera. Ulrich, con su ejército de mercenarios y el acuerdo sellado, avanzó a través de las montañas grises hacia Bretonia, guiado por los hombres de Bastinardo. Su plan era audaz, pero condenado, pues pensaba atravesar el bosque de Lórien para sorprender al duque de Quenelles. A pesar de los rumores sobre los elfos silvanos, Ulrich los desestimó como mitos de taberna, pero su prudencia le aconsejó mantenerse alejado de las zonas más profundas del bosque. Siguió las aguas del río Brienne, el cual sería lo que le llevaría a Quenelles. El conde había traído consigo a nómadas, kislevitas, bandidos y saqueadores, cuyo objetivo era explorar y abrir paso al ejército. Borrachos de vodka, estos kislevitas no percibieron las sombras que los acechaban desde los árboles, los exploradores élficos. Al ver las manadas de espléndidos corceles élficos pastando en las tierras iluminadas por el sol, los kislevitas, presa de la codicia, intentaron capturar aquellos majestuosos caballos. Fue su perdición. Con la precisión mortal, los arqueros élficos dispararon desde las sombras, aniquilando a gran parte de los kislevitas. Los pocos que sobrevivieron huyeron desatados del pánico, y el miedo entre las filas del ejército de Ulrich se desató. El conde desplegó a los ballesteros de Tilea, pero sus disparos eran ineficaces contra las tácticas de los elfos, que avanzaban arboleda en arboleda, invisibles en el manto del bosque. Pronto el temible cuerno de la cacería salvaje resonó en el bosque, y Orión, el avatar de la cacería, se aproximaba, con las estirpes élficas a su lado. Incluso los ballesteros tileanos, expertos con sus armas, no fueron rivales para los letales arqueros élficos, quienes disparaban desde los árboles con precisión sobrenatural. La desmoralización fue tal que los tileanos huyeron. Ulrich, junto a sus soldados mejor pertrechados, mantuvo su posición hasta que el propio Orión, con un ciervo colosal, embistió con furia salvaje a las tropas imperiales, desatando el caos. Los soldados de Ulrich huyeron en desbandada, perseguidos y abatidos por los veloces caballeros silvanos. En cuanto al propio conde, su cobardía le permitió escapar solo y cruzar las montañas, buscando refugio en el castillo del duque Bastinardo. Pero el duque había probado ya los cañones defectuosos del imperio,
y en vez de ofrecerle asilo, le brindó la hospitalidad de sus mazmorras. Con el paso de las décadas, la furia de los elfos no disminuyó. Ariel, la reina maga, rehusaba revivir a Orión, y la sombra de su enloquecida vendetta crecía, extendiéndose hacia sus vecinos. Los refugios de montaña fueron atacados y las ciudades de Parrabón y Cuerelles sufrieron bajo el yugo de los elfos, mientras Ariel continuaba inmersa en la magia negra, dañando el tapiz y causando estragos en el bosque. Los intentos del rey Fénix de curar el pasado terminaron en fracaso, pues Ariel atrapó a sus enviados en los intrincados caminos del bosque, donde permanecieron atrapados durante años, hasta caer en manos de un ejército de Bretonia que buscaba venganza contra ellos. Finalmente, los ancianos de Azelloren decidieron actuar. La primavera llegó sin signo de renovación, y la decadencia del bosque se hacía evidente. Con la ayuda de Náyez, una joven vidente que había resistido a la locura en esos tiempos, reunieron sus fuerzas que le quedaban y confrontaron a Ariel. Adanju, uno de los ancianos, intentó apelar a la razón de la reina maga, pero ella, cegada por la paranoia, vio en ellos enemigos y ordenó a los espíritus enloquecidos del bosque que los atacaran. La batalla en el claro del rey fue feroz y desesperada. En un último acto de sacrificio, Adanju intentó purgar la mancha de Ariel compartiendo con ella su conexión con el tapiz, pero el peso de la corrupción fue demasiado y el anciano murió en el acto. Pero su sacrificio fue suficiente. El bosque despertó de su pesadilla y Ariel, enfrentada a la verdad de sus actos, huyó al roble eterno para purgar su alma y restaurar el equilibrio que había perdido. El último acto de Ariel antes de retirarse fue devolver a Orión a la vida, pero aquel renacimiento que en otro tiempo llenaba el bosque de gozo, trajo esta vez solo sombras y melancolía, pues entre la reina y su consorte pocas palabras alegres se intercambiaron. Ariel desapareció entonces en los claros de Azelloren, su dolor y su culpa demasiados grandes para afrontarlos bajo la mirada de sus súbditos. Año tras año los jinetes salvajes llevaban las cenizas de Orión al roble eterno, y cada primavera el rey de los bosques renacía, pero en soledad. Ariel se ocultó en el silencio, dejando su trono de plata y madera estelar vacío durante incontables estaciones, mientras sus súbditos, abatidos, rogaban en vano por su regreso. Aun sin su reina, la vida en el bosque siguió su curso. Los límites de Azelloren se mantuvieron impenetrables, y las manadas errantes de hombres bestias eran exterminadas. Pero una voz se alzó entre la corte. Náyez, una vidente con la visión de tiempos nuevos, instaba a romper el aislamiento del bosque. Aunque las opiniones fueron divididas, finalmente se acordó buscar justicia para aquellos que por ignorancia y no por maldad habían sufrido la ira de los Ashrai. Así el poder del tapiz sanaría más rápido, y Bretonia podría restaurarse como escudo de Azelloren. Con el paso de las décadas, el pacto de la corte floreció. Los elfos silvanos, con sus arqueros de mirada aguda, ayudaron a reyes enanos y duques bretonianos en batallas que parecían perdidas. Bretonia comenzó a ver a los elfos silvanos como sus aliados nuevamente, mientras que los enanos, orgullosos y testarudos, aceptaban su ayuda sin rebajar ni una línea del gran libro de los agravios. Pero la verdadera prueba llegó cuando la amenaza Skaven emergió desde las profundidades, en el año 1813 del calendario imperial, cuando la peste de la viruela roja azotaba a Bretonia. Las sordas Skavens, aquellos hombres rata subterráneos, emergieron de la tierra para asolar Brión y Cuenelles. Azelloren, gracias a los hechizos de Ariel, estaba protegido de la plaga y de la corrupción, pero los magos del bosque llevaban tiempo sintiendo la presencia Skaven en las profundidades, y en secreto monitoreaban el avance de sus túneles bajo el bosque. El odio de los elfos hacia los Skavens era feroz y antiguo. Las patrullas de exploradores traían constantes noticias de movimientos Skavens, y si un árbol comenzaba a marchitarse, era señal de que los hombres rata estaban cerca. En los escasos casos en los que se detectaban sus túneles, los cantores se reunían para sellarlos con monolitos grabados en símbolos arcanos, desviando la energía del bosque para repeler a las ratas. Los bretonanos, en cambio, fueron tomados por sorpresa. Sin aviso, los Skavens aparecieron y arrasaron sus tierras. Mensajeros desesperados llegaron al duque de Parrabón, quien movilizó a sus caballeros hacia el sur. Aunque los humanos no necesitaron la ayuda de los elfos, los exploradores de Azelloren informaron a Orión y Ariel de la invasión.
El rey y la reina del bosque nombraron a Galadriel, el irritable señor de la estirpe de Equus, como comandante de su ejército. Bajo su mando, los caballeros elfos silvanos, ansiosos de liberar su ira contra los Skavens, se unieron a los bretonianos en defensa de Quenelles. Y así la fuerza combinada de los elfos y los caballeros se preparó para enfrentar la oscuridad que brotaba en las profundidades. La horda Skaven fue recibida con una lluvia de flechas élficas que oscurecieron el cielo y desmembraron a los hombres rata. Los caballeros bretonianos, junto a los ligeros y letales caballeros silvanos, cargaron para aplastar al resto de los Skavens. Persiguieron sin descanso a aquellos que huían, asegurando que pocos iban a sobrevivir. La alianza avanzó hacia Brión, donde otra horda Skaven les esperaba. Esta batalla fue aún más feroz, y aunque se alzó la victoria, solo la mitad de los elfos de Galadriel vivió para regresar a Azel Loren. El honor de la victoria de Lord Arda, guardián de Yggdrasil y líder de las fuerzas élficas, fue nombrado caballero del reino honorario por el duque Meroves de Musilon. Era imposible para forastero alguno comprender las motivaciones de los elfos silvanos, quienes guardaban en silencio el enigma del tapiz, una red vital cuya preservación eclipsaba cualquier vínculo mortal. Nadie combatió con más fervor que Orión, quien, consciente del profundo tormento de su reina, se lanzó a la batalla para calmarla. Si aquello implica aliarse con los odiosos enanos, él cargaría con esa mancha. Era, después de todo, un dios, y como tal, capaz de proezas más allá del entendimiento humano. Pero a medida que los años pasaban, sus campañas se tornaban en prolongadas y despiadadas, una furia que resonaba hasta en el roble eterno, donde Ariel, aún consumida por la preocupación, veía cómo el equilibrio de su consorte se desmoronaba, amenazando el corazón de Azel Loren. Aún no estando lista para abandonar su santuario, la reina maga envió 2 emisarias, reflejos de su propio poder y voluntad. Naestra y Araán, las enigmáticas hermanas del crepúsculo, eran las mensajeras de Ariel, gemelas solo diferenciadas por el color de su cabello. Naestra, de oscuros rizos, irradiaba nobleza y pureza, mientras Arahan, de cabellos blancos como la nieve, poseía un alma indomable que ansiaba la batalla. Se decían que eran las 2 mitades de una misma alma, una encarnación de la dualidad de Ariel. Jamás se las veía separadas, y al hablar terminaban las frases de la otra, como si una única mente habitara 2 cuerpos. Inicialmente el consejo desconfió de ellas, reacias a aceptar la autoridad de desconocidas cuya historia estaba envuelta en el misterio. Solo la llegada de Orión en otoño puso fin a la disputa. El rey en el bosque, al reconocer el espíritu de su reina en las hermanas, aprobó su presencia, y así Naestra y Arahan ocuparon su lugar en el consejo, flanqueando el trono vacío de Ariel y ofreciendo sus voces solo cuando el consejo necesitaba equilibrio. Naestra hablaba en verano, templando las pasiones, mientras Arahan intervenía en invierno, cuando la preocupación se volvía letargo. Por más de 3 siglos, Ariel permaneció aislada en el roble eterno, un retiro del cual quizás nunca hubiera salido de no ser por el renacimiento de Morgur, el corruptor. Al sentir su oscura presencia, Ariel, aun sin haber purgado del todo la mancha de su alma, comprendió que el bosque necesitaba de su liderazgo. Así dejó su retiro, y entre la alegría y el asombro de su pueblo, se reunió nuevamente con Orión. Aunque los espíritus más antiguos del bosque, que llevaban las cicatrices de la locura de Ariel, celebraron en silencio su regreso. Pero el júbilo se templó al saber que la reina maga volvía con la llegada de una nueva guerra. Sin saberlo, Morgur había provocado por su misma existencia la vuelta de Ariel, y los Azrai marcharon al conflicto con renovada resolución. Ninguno, sin embargo, vio la sombra latente en Ariel, una chispa de oscuridad que en silencio arraigaba en su espíritu. Una oscuridad que volvería a resurgir en noches sin esperanza, pues Ariel, con el paso de los siglos, nunca podría desterrar por completo la marca de su alma. Un mes después, en el bosque de Arden, se libró la gran batalla. Morgur, tras devastar un ejército de caballeros cerca de Yggerox, creyó que los elfos caerían tan fácilmente como los humanos. Pero Ariel, habiendo enfrentado su propia oscuridad, ya no temía al corruptor. Marchó a la guerra junto a su pueblo, y aunque Orión lideraba la batalla, la magia de Ariel eclipsó los hechizos oscuros de los chamanes de Morgur. Y con ella en la batalla iban Naestra y Arahan, montada en su majestuoso dragón. La pureza de Naestra era un anatema para los hombres bestia, cuya carne ardía con su mera proximidad,
mientras que Arahan, con su salvaje deleite, atraía a las criaturas del caos, quienes la perseguían enloquecidos solo para encontrar una muerte segura bajo las afiladas hojas de su hermana. Los hombres bestias diezmados se dispersaron finalmente bajo el asalto de la cacería salvaje. Solo Morgur, herido, pero aún desafiante, permanecía en pie, protegido por la voluntad de los dioses oscuros. Una última cuerda del arco resonó, y la flecha de Scarlock, el arquero, atravesó el ojo del corruptor, poniendo fin a su existencia. Con el cambio de estación, el destino de los elfos tuvo un giro ominoso y trascendental. Nayez, la gran vidente, contempló visiones de destrucción y fuego, de un caos que consumiría no solo el bosque, sino el mundo entero. Aunque sus premoniciones eran brumosas, el eco de la devastación era claro, y no tardó en llevar su advertencia al Gran Consejo. Aunque pocos le creyeron, Ariel, sintiendo perturbaciones en el tapiz que resonaba con la profecía de Nayez, tomó cartas en el asunto. Con 500 cantores del reino, ella y Nayez se adentraron en las profundidades del bosque soñador, un reino peligroso donde los claros se abren a tiempos y lugares distintos. Allí, tras meses de búsqueda en los parajes infestados de horrores y misterios, Ariel halló la verdad que tanto temía. El destino de Azelloren y de todo el mundo estaba ligado a la supervivencia de seres como ella, Orión y la Dama del Lago. A través de visiones en el bosque soñador, Ariel descubrió, con consternación, que varios de estos aspectos divinos habían perecido, algunos en combate y otros de forma aún más cruel, devorados por Morgur. Ella misma había facilitado este horror, pues durante siglos había usado a la Dama del Lago para saciar el hambre de Morgur en vez de enfrentarlo, y ahora ese descuido amenazaba con destruir el tapiz. El regreso de Ariel y Nayez estuvo marcado por la tragedia, pues más de la mitad de los cantores que los acompañaron perecieron en la locura de aquel viaje o fueron consumidos por los horrores de sus visiones. En el Gran Consejo, Ariel expulsó las terribles revelaciones, y aunque la corte debatió y dudó de sus palabras, la reina maga decretó que Azelloren no se quedaría en brazos cruzados mientras los últimos aspectos divinos caían y el mundo marchaba hacia la ruina. Los elfos silvanos lucharían. En el año 2026 del calendario imperial, Drycha, una doncella de Coedil, lideró una hueste de espíritus del bosque en una feroz incursión al sur de Bretonia. Tras aplastar al duque de Carcassonne en el cruce de Bryn, Drycha lanzó un asalto implacable contra los muros de la abadía de Chal, dejándolo en ruinas y llevándose sus reliquias sagradas antes de que llegaran los refuerzos. Convencidos de la valía de los Arrais en tiempos de guerra, el rey brujo de Nagaroth y el rey Fenris de Belhator enviaron embajadores a Azelloren. Finubar, el embajador de Ulthuan, entró nervioso en el bosque, sabiendo que sus predecesores habían desaparecido sin dejar rastro. Las delegaciones fueron recibidas con frialdad, y aunque los embajadores pronto comprendieron que Ariel no se dignaría a reunirse con ellos en persona, intentaron negociar con el Gran Consejo. Pero las demandas de los Asur fueron vistas como insultantes, y los Druchia, aunque prometían poder y gloria, no ocultaban el vacío de sus corazones. El Gran Consejo, sin mediar palabra, rechazó ambas propuestas y pidió a los emisarios que abandonaran el bosque para siempre. Ese invierno, los vientos de la magia desataron su poder en los túmulos, despertando a los demonios que habían permanecido atrapados en sus cavernas encantadas. Las diablillas y diablos de Slanes invadieron Arranok, consumiendo en lujuria y violencia a sus víctimas. Amadri Lanzalva, líder de la guerra de Arranok, encabezó el contraataque, pero fue capturada. En su último aliento, su espíritu escapó al bosque, y anclado en un árbol muerto, renació como el hombre albo Amadri, corteza hierro. Así, liderando una venganza de driades y arbóleos, Amadri devolvió a los demonios a sus cavernas, y selló sus puertas con piedras montañosas arrancadas de las entrañas mismas de la tierra. Araloth, señor de Talsin, llevó a sus guardias a través de las raíces del mundo a Steibresh, donde el asedio de los corsarios elfos oscuros amenazaban a Azel-Tamarza. El príncipe Moranion, agotado tras batallas incansables, se unió a Araloth y juntos, con la Guardia Eterna, aniquilaron a los invasores en la isla de Estuniak. Moranion, desconcertado, preguntó por qué los elfos de Azelloren habían venido en su ayuda. Araloth respondió que sus ancestros provenían de Azel-Tamarja y que no permitiría que los bosques de su linaje perecieran.
Aunque esta declaración luego resultó ser falsa, nadie supo nunca la verdadera razón detrás de su ayuda. En la época en la que Bretonia logró expulsar a los Pieles Verdes hacia las fronteras salvajes, los límites de Azel Loren comenzaron a sufrir bajo el filo de las hachas orcas. Satisfechos al ver a los orcos enfrentándose a los hombres bestias, los Arrai permitieron el caos. Pero cuando los Pieles Verdes, envalentonados por su victoria, comenzaron a quemar árboles, Durzu, el gran árbol, se alzó con furia y con una legión de espíritus del bosque aniquiló a los invasores. Dríades cayeron sobre los goblins y arborios aplastaron a los orcos, inmunes a sus ataques. Cuando el caudillo Braca intentó alentar a sus tropas, Durzu lo aplastó sin piedad bajo su inmenso pie, devolviendo la vida a su bosque, usando el botín de la sangre y la carne que había obtenido en la batalla. Y esto es todo lo que sabemos sobre la historia de los elfos silvanos, siendo el bastión de Azel Loren, siempre pendiente, siempre luchando contra sus mayores amenazas, ya sean Pieles Verdes o hombres bestia. Una raza imparable e implacable que no permite que nadie entre en su bosque, y aunque a veces tenga alianzas con hombres y muy pocas veces con enanos, nunca se fiarán de ellos. Y con esto terminamos este vídeo y la saga de los elfos silvanos. Espero que hayáis disfrutado. Me he dejado más batallas que después porque los elfos siguen luchando contra enanos que les traicionan o contra Pieles Verdes. Se harían un poco con el imperio en algunas batallas, pero ya son cosas más puntuales y no tienen nada que ver con la historia. Así que nada, espero que la hayáis disfrutado. A nuestros buenos amigos del bosque los dejamos en Azel Loren, que sigan haciendo sus cosas y recordar siempre que nunca hay que entrar al bosque. Un abrazo fuerte, amigos.